Padre todopoderoso y eterno, creador de los cielos y la tierra, mi Señor. Venimos ante tu presencia confesando nuestras culpas de pensamiento, de obra y palabra, pero también dándote gracias, mi Señor, por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros este día. Gracias te damos, Padre, y ahora queremos estudiar tu palabra para poder practicarla también, Señor. Pedimos en el poder del Espíritu Santo que nos guíes, nos ayudes y que nos reveles toda verdad, que nos hagas hacedores de tu palabra y no solo oidores. Permítenos llegar a todas aquellas personas que tú quieres llegar, Señor, con tu mensaje. Permítenos hablar de tus grandezas, como lo vamos a estudiar hoy en este salmo, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Mesías Yeshua. Amén y amén. Bien, Salmo número 78. El epígrafe que tiene este salmo dice: fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y me llama la atención algo que quizás nosotros no hemos puesto mucha atención. Algunas veces creemos que Dios es fiel con nosotros cuando nosotros somos fieles. Medimos la fidelidad de Dios con la conducta o comportamiento de nosotros, y estamos bien equivocados con respecto a eso. Y aquí el salmista nos va a dejar claro esta situación, y creo que nosotros deberíamos de tener claro que Dios es fiel, y no porque nosotros seamos fieles, sino porque es Dios, Él es fiel, y nosotros somos humanos. Nuestra característica casi que es la infidelidad y no la fidelidad como la tiene Dios. Y entonces vamos a ver el salmista cómo nos lleva a ver esta realidad. Y empieza en el versículo número 1 y dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Hay una palabra que llama la atención aquí, y la palabra es escucha. El problema es que ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? ¿Verdad? A veces oímos como se oye la lluvia, ¿verdad? Pero escuchar es poner atención. Y en este caso el salmista dice: ponga atención, y va dirigido a su pueblo. Dice aquí: escucha, pueblo mío. En el contexto que se desarrolla es con el pueblo de Dios. En este caso diríamos: escucha, iglesia. Pero aquí dice: escucha, pueblo mío, en nombre de Dios. El salmista habla y dice: pon atención. Poner atención, cuando uno es maestro, aprendes y pone atención. Si tú no pones atención, no aprendes. Puedes escuchar el mensaje, pero si no pones atención, no aprendes. Entonces la diferencia entre aprender y no aprender es el saber escuchar. Si sabemos escuchar, vamos a aprender. Y este es el problema, que muchas personas no están escuchando la voz de Dios, es decir, no les provoca acción, simplemente información. Entonces, escucha, pueblo mío, pero ¿qué es lo que debe de escuchar el pueblo? Fábulas, leyendas, mitos, no. Debe de escuchar ¿qué? Su ley. Lo que dirigía al pueblo de Israel por el buen camino en ese entonces era su ley. Dios había establecido, y esta ley era legítima para el pueblo de Israel. Diferente ahora, que nosotros queremos, algunas religiones, algunos líderes quieren aplicar esta ley vigente a la iglesia, pero era legítima para Israel, porque sí fue dada a Israel, pero no le fue dada para que se salvara. La ley le fue dada para que aprendieran a convivir. Y en esta ley, hermanos, en los 613 mandamientos, aparecía una parte que era la ley moral, que tenía que ver con la conducta como hijos de Dios. Había una ley civil o social que tenía que ver en la convivencia del pueblo con el pueblo, ¿verdad? Y también había una ley ceremonial, es decir, de cómo debían de llevar a cabo los sacrificios. Entonces esta ley le fue dada realmente al pueblo, y era el pueblo de Dios específicamente. Pero ¿qué quería que hiciera con la ley el Señor? Que la escucharan. Y entonces, en el Nuevo Testamento, para la iglesia también dice que el aprendizaje y la salvación y todo viene por el oír. ¿Y por el oír qué?
palabra de Dios. Entonces debemos de tener cuidado con lo que nosotros escuchamos. Hoy que tuvimos una reunión con los pastores, estábamos hablando justamente en Timoteo capítulo 4 y estábamos hablando del peligro de los falsos profetas, pero la iglesia y el líder religioso deben estar atentos a declarar la verdad de Dios y no las fábulas, ni las leyendas, ni la mitología que tanto le encanta a la gente. Miren, las novelas, hermanos, le encanta a la gente, las entretienen, ¿verdad? Y nos gusta, y a veces queremos trasladar esas novelas, ese entretenimiento, queremos trasladarlo a la iglesia, y nada que ver. En la iglesia tenemos que escuchar la palabra de Dios, ya no debemos de estar escuchando mitos, ni fábula, ni leyenda. Entonces, la clave dice, escucha, pueblo mío, ¿y qué debo de escuchar? Mi ley dice, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Verso 2, abriré mi boca en proverbios. Esta palabra de proverbios, shal, en hebreo, puede significar proverbio, puede significar también parábola, semejanza, es una forma de enseñar, una ilustración, es una forma de ilustración. Entonces Dios dice que va a revelar sus misterios a través de ejemplos, a través de proverbios y a través de parábolas. Y muchas personas, a pesar de esto, hermano, no lograban entender lo que Dios les quería decir. Pero Él dice, les voy a hablar a través de proverbios, de ejemplos, para que ustedes puedan entender. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Es decir, que al pueblo de Dios se le iba a revelar misterios. Es por eso que no todas las personas entienden los misterios de Dios. Hay muchas religiones y es increíble cómo están entreteniendo las religiones, pero no están enseñando la palabra de Dios. Y a la gente le encanta la mentira. Le encanta eso. Verso 3. Las cuales hemos oído y entendido. El salmista da por sentado que el pueblo de Dios era responsable de entender la ley. La iglesia es responsable de lo que escucha. No le exime ninguna responsabilidad. Nosotros podemos ser cuestionados. Como digo, hoy en esta reunión de pastores que se tiene cada 3 meses, cada 4 meses, en ese convivio tratamos de rectificar la línea que llevamos y las verdades que declaramos. Y es porque la apostasía, hermanos, nace en la iglesia. No puede ser apóstata alguien que no tiene la verdad. Es decir, que son apóstatas los que han sido creyentes o los que conocen la verdad. Porque yo no puedo apostatar o dejar la verdad si nunca la he tenido. Entonces, quienes van a dejar la verdad es el pueblo de Dios. Y es admirable como en 2 Timoteo capítulo 4 vemos que se le está aconsejando a Timoteo que tenga cuidado, porque habrán muchos de los pastores que iban a apostatar. Entonces, dentro de la congregación habrá gente que va a apostatar. ¿Y cómo puede apostatar esta gente? Buscando iglesias donde les dicen fábulas, leyendas, cuentos, mitos, y los entretienen y les encanta. La gente es responsable de lo que escucha. A veces nosotros creemos que si alguien le hablara a mi pariente, si alguien le pudiera decir la verdad, va a ser salvo. Lamentablemente te digo que no. Hay gente que ha tenido acceso a la verdad y ha preferido la mentira. Y dice, y hay una, como el Señor habla en parábolas, habla en refranes, habla en proverbios, dice allá, a esto les pasó como lo de la marrana, como la del perro, y hace dos comparaciones. Y yo creo que se puede entender. Pero el escritor dice, más les hubiera valido que no hubieran conocido. Entonces en la congregación hay gente que conoce la verdad y sale a revolcarse, a comerse su vómito, a revolcarse en el lodo, buscando iglesias donde los entretienen con fábulas, leyendas y cuentos, y les encanta. Más les hubiera no haber conocido la
verdad, dice Pablo. Esto iba a suceder, sucedió en el pasado y sucedió con el pueblo de Dios. Por eso el epígrafe dice fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel. La característica, por eso es que la salvación tenía que ser por gracia. No sé cómo, bueno, sí sé, el Espíritu Santo revelándole a este salmista cosas que iban a suceder justamente en la iglesia. Verso 3 dice, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. Y aquí hay una responsabilidad. Yo miraba este principio. Y cuando yo pienso en mis hijas y en mi hijo, digo yo, bueno, les guié por el camino que tenía que enseñarles. En este verso dice aquí que nuestros padres no las contaron. Los padres tienen obligación de guiar a los hijos en la vida espiritual. Pero ¿cómo los van a guiar si ellos son mentirosos e hipócritas? Y en vez de enseñarles a los hijos a confiar en Dios, tal vez aquí en la iglesia son hipócritas y en la casa los hijos ven que no creen, que no le importa lo que el pastor diga, los líderes digan, no le importa lo que la palabra dice, sino que ellos tienen su propio evangelio, son apóstoles. Ahí dicen esto, pero no me importa, yo creo así. Y crean su propio evangelio. Ahí dicen que no me deje congregar, pero yo voy a llegar cuando me dé la gana. O sea, según el evangelio de él. Y eso pasaba con el pueblo de Dios. Pero los padres tenemos la obligación de guiar a nuestros hijos. Pregunta, ¿estás guiando a tus hijos hacia la verdad? ¿Los estás guiando? Nuestros jóvenes los estamos guiando. Uno bien ve si sus hijos, es como los hijos lo ven a uno. Siempre en la familia hay alguien consagrado y alguien que a la fuerza lo traen a la iglesia. El día que no lo traen a la fuerza no viene. Hay algunos que si el marido no viene, no viene. Hay algunas que si la mujer no viene, no viene. Hay algunos que si el padre no viene, no viene. O sea que si el padre se moría, se destraba todo. Un pastor nos estaba contando que ya se murió ese pastor de Chinameca. Se me ha olvidado el nombre. Al morirse el pastor, la iglesia se dividió en dos, ¿verdad? Algunos para alcanzar salvación y otros para seguir perdidos. En algunos hogares, al morirse el padre o la madre, algunos hijos solo están esperando para irse a la vida loca, ¿verdad? Solo se están sosteniendo porque el viejo o el padre está allí. Y el pueblo de Israel le pasaba lo mismo. Pero en este versículo número 3 tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos. La pregunta es, ¿tú los estás guiando a tus hijos la verdad? ¿Les estás demostrando? Cuando yo pienso en mis hijas, yo soy un ejemplo de milagro de Dios. Yo he dado testimonio de que yo soy un ejemplo de milagro de Dios, de misericordia de Dios. Hoy veníamos conversando con el hermano David y le venía contando yo cómo Dios ha sido piadoso conmigo y cómo me ha rescatado de algunas cosas. Mis hijas han visto la mano de Dios encima nuestro cuando nos hemos encomendado, cuando hacemos esto, cuando doblamos rodillas y oramos en la noche. Mis hijas, cuando yo me muera, que quede grabado qué era lo que hacíamos. Porque en la noche, pues en la mañana cada quien sale a lo loco, pero en la noche los juntamos, doblamos rodillas todos y oramos. Yo no sé tu familia. Y digo esto porque a veces la iglesia dice que esos líderes no hablan y ellos no dan el ejemplo. Mis hijos, mientras yo han comido de mi techo, la iglesia es testigo que no faltan al culto. No faltan al culto. Y ustedes pueden juzgar que yo falto a los cultos también. Porque si vamos a hablar de eso, pues nosotros damos el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo. Y el salmista dice aquí, los padres deben. Dice aquí, ¿verdad? Nos la contaron. Verso 4. No las encubrieron a sus hijos. Es decir, nuestros hijos deben de tener claro qué es la fe. Y si tenemos fe, hermanos, no que cuando viene el peligro o viene un problema, usted lo resuelve. ¿Cómo lo resuelve? Sus hijos están aprendiendo que usted es un hombre de fe, una mujer de fe. ¿Están aprendiendo eso? ¿O lo miran bien materialista y en la iglesia aparecen espirituales?
¿Qué está ocurriendo? Yo quisiera que mis hijas supieran que Dios existe y que es serio, porque algunos hijos creen que es broma, que Dios es broma, que es un invento, y vienen a la fuerza y ellos piensan que pueden vivir fuera de Dios. Si ustedes no tuvieran, ¿cuántos hijos de nosotros creen que vinieran a la iglesia? Si algunos están deseando hasta irse de la casa para no volver. Pero el pueblo de Israel cometía lo mismo. Verso 4 dice: no las cubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Yahvé y su potencia y las maravillas que Él hizo. Nosotros le debemos de decir a nuestros hijos lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo le digo a nuestras hijas que comen por la voluntad de Dios. Cuando damos gracias por los alimentos es porque le damos gracias a Dios que nos ha permitido comer, porque muchos no han comido, no han logrado conseguir para la comida. Nuestros hijos hasta sobrepeso tienen. Y yo cuando miro a esos niños de África y miro esas fotos donde están los parques, bueno, en mi país les decimos sopes, en otro país les dicen sopilotes, en otros les dicen carroñeros, pero como queriendo decir, ese niño ya va a morir, se le miran todas las costillas, está dobladito y solo esperando a los animales para comérselo. Y los dientes salidos y tienen hasta 2 semanas de no comer. Dicen que cuando bajan el arroz de los camiones, como que son chuchos, lo rompen y crudos le comen el arroz. Crudo, el arroz que le mandan. Y nuestros hijos, hermanos, y nuestros hijos. Entonces, por eso cuando tenemos un plato en la mesa, debemos enseñarle a nuestros hijos las maravillas de Dios y decirle: gracias a Dios tenemos techo, tenemos alimento, tienes vestido, gracias al Señor Todopoderoso. Y no la soberbia que nuestros hijos crean que porque lo merecen lo tienen y porque les da la gana. No, no, es por misericordia de Dios que tenemos eso, hermano. No es por otra cosa. Y el pueblo, el salmista le dice: ustedes deben de decirle a sus hijos y contarles la maravilla de Dios. Mis hijas saben los problemas que hemos pasado y cómo Dios me ha sacado. Yo he dado testimonio en esta iglesia. Yo estoy dañado en la columna, tengo radiografías que lo prueban y ando de pie gracias al Señor, amén. Tengo la doctora mía, la doctora familiar, que yo tengo, se llama, ¿cómo es? Artritis, osteoartritis, y me dijo que era irreversible y yo ya no podía caminar y llego caminando donde ella y le digo yo en mi ignorancia: a mí me mandaron una glucosamina de Estados Unidos y con eso estoy caminando. Y le pude reír y me dijo: no, señor, lo que usted tiene es irreversible, este es milagro de Dios. Ella estaba dando testimonio que era milagro de Dios. Y yo creía que las pastillas me habían curado en el nombre de Dios. Esto no hace nada, me dijo, esto ayuda, pero no cura. Lo que usted tiene es irreversible, gloria a Dios, hermano. Y aquí me ves y voy a trotar. Y yo no sé en tu vida cuántos milagros, pero mis hijas deben de saber que por la gracia de Dios ando haciendo esto. Debo de contarles las maravillas de Dios para que cuando yo falte, mis hijas confíen. Yo no sé qué clase de marido van a tener, ojalá tengan buenos maridos, pero tienen un diablo loco, que sepan que Dios no las va a abandonar y que pueden ser felices, o ese diablo puede ser convertido. Mi deseo es que fueran creyentes. Pues yo no sé lo que Dios va a disponer. Nadie quiere un mal para los hijos de uno. Pero sí debo de decirles que Dios es poderoso y es maravilloso y que en mi vida hizo obras y que ellas fueron regalos que Dios me dio a mí, amén. Y que ellas tendrán un regalo y que deben de seguir como el pueblo de Israel, no deben de soltarse de la mano de Dios, porque entonces mis nietos serían impíos, porque ellas ya no van a seguir la línea de los creyentes. Entonces cuando le enseñamos a nuestros hijos para que nuestros nietos sean salvos, y ahí es donde funciona la promesa que dice: y tú te lo dices a tus hijos y de tus hijos, a tus hijos, de tus hijos, a tus hijos, para que alcancen salvación. De lo contrario no es automático. Le das algo tú y tu casa no significa que es automático. Le das algo tú y tu casa porque le dices a ese burro de tu hijo que venga a la iglesia. No, mi hijo no quiere venir. ¿Cómo que no quiere venir? Venga. Y ese salvo tú y tu casa significa la promesa porque cree que tú mandas en tu casa y que tú los traes acá. Y mientras coman de tu mesa y vivan en tu techo, deben de hacerlo. Cuando ya no, pues déjalos. Hasta ahí llegamos.
Pero el salmista está reclamando esto y dice que debemos de decirla en su potencia y las maravillas que Él hizo. Verso 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso su ley ¿en dónde? En Israel, lo cual mandó a nuestros padres que lo notificaran ¿a quién? ¿Tienen obligación los padres de enseñarle a sus hijos la vida espiritual? ¿Tienen la obligación? ¿Tienen la obligación? No, el hijo quiere crear su propio evangelio, ¿verdad? No, no se clave. Esto es calmado. Usted solo ahí quiere pasar. Pero aquí está diciendo, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Entonces nuestros hijos nosotros debemos de estar notificando a nuestros hijos las maravillas de Dios y el poder de Dios. Y más cuando Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas. Hermano, yo no sé tú, pero cuando salimos en la calle está dura. Yo era un animal, pero cuando Dios me cambió y Dios empezó a trabajar en mí, ahora a mí se me quebranta ver, hermano, a veces a mediodía en punto, vengo de mi trabajo, yo vengo en la moto, vengo de mi trabajo y encuentro señores, andan almohadas, andan una esquinera en sus espaldas, bien colorados a mediodía en punto, en la calle, viendo quién se las compra. Desde la mañana, no tienen un sueldo fijo, salen por pura fe a ver si consiguen para comer. Y qué triste ha de ser, ¿va a querer? No queremos. No queremos. ¿Desde cuántas casas te regresar, hermanos, si te dicen 30 que no? Y ya son las 4 de la tarde y no has vendido nada. Nuestros hijos hacen por un hecho, ¿qué hay de comer? No piensan en doblar rodillas y decir, gracias Padre, que nos diste alimento, porque sos pobre. Y llegar una mujercita con 3 hijos y decirle, ¿sabes qué? No vendí nada. Andar a la tienda un par de huevos, ya no nos fían. Vamos al tope. Triste, hermano. ¿Cómo no darle gracias a Dios los viernes en el culto de oración? Cuando Dios nos ha bendecido y nuestros hijos han tenido techo, lecho y mesa, han tenido todo. Y otros andan rebuscando, está dura la calle. Si te dieras cuenta cuánta gente, bueno, en este caso ese anda algo que vender, y otros que salen a buscar trabajo y no vayan a trabajar, a tocar puertas, no. Ha de ser terrible, ha de ser terrible. ¿Cómo no dar gracias a Dios? Verso 6. Para que lo sepa la generación venidera, ¿cuál es el propósito de contar las maravillas de Dios? Que nuestros hijos se den cuenta, hermano. No te calles las bendiciones de Dios. Mamá, ¿cómo me sacaste de estudio por pura fe? Te saqué 5 años de universidad, ¿cuánto pisto? Jabón, comida, champú, ropa, transporte, paraje, no sé cómo ir, desviando, prestando, pero saliste en el nombre del Señor. Saliste. Algunos por la gracia de Dios caminamos para adelante, nos hemos graduado. Dios es maravilloso. Entonces las generaciones venideras, ¿y para qué sepan las bendiciones venideras? Para las alabanzas, ¿a quién? A Yahvé, para que alabemos al Señor, gloria a Dios. ¿Y cuándo alabamos al Señor? Estos salmos son alabanzas, gloria a ti Señor, por tu poder, por tu misericordia, gloria a tu nombre. Y somos causa de envidia algunos, hermanos. Para la gloria de Dios somos causa de envidia. Alguna gente nos ve como que somos terratenientes, nos ve que no nos preocupamos, creen que tenemos dinero y lo que tenemos a Dios en el corazón. Amén. Amén. Y nos envidian por cómo nos queda la ropa, nos envidian por si andas una moto, por si andas un vehículo, te envidian.
envidian, hermano. Te envidian la paz con que vives. Hay gente que se enoja porque anda feliz. Se enoja. Llega buena mañana, buenos días, ¿qué tal? Anda bravo. Porque uno es feliz. Porque uno disfruta lo que tiene, hermano. Y esa hermana tiene ese carro. Esa hermana no le luce ese carro, acá no me luciría. Envidian. Envidian. Para la honra y la gloria de Dios es lo que tenemos. Amén. Es para la honra y gloria. Yo he dado testimonio aquí. Me envidiaban hasta la ropa. Cuando mi hermano estaba en Estados Unidos, mi hermano fue no recuerdo cómo se llama este fuerte allá en Estados Unidos. Y entonces mi hermano, siempre hemos sido bien unidos con mi hermano. Y entonces él me mandaba ropa. Bravo, ¿no? Porque yo me vestía de la ropa y era regalada. O sea, yo no compraba, era regalada. Bueno, ¿sabe? Se lo voy a dar como testimonio. Se lo voy a dar como testimonio. Tenía años de no comprar ropa. ¿Saben hasta cuándo compré ropa? Hoy que iba de misionero para Colorado, Grand Jackson, hasta hoy fui a comprar ropa con mi esposa. Y me dijo mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a comprarte ropa. A mí no me preocupa eso. Y a veces mi hermano me regala camisas usadas de él, la ropa de él. A mí no me preocupa eso. Hay gente que si no tiene la viñeta, bueno, algunas le dejan la viñeta para que miren que está nueva. Ahí le dejan la viñeta, ahí le dejan las marcas, para que ande ahí. Pero Dios es misericordioso. Y la gente lo envidia a uno porque cree que es uno. Y yo he tenido la facilidad de eso porque Dios ha sido misericordioso. Dios ha bendecido a mi hermano. Y mi hermano ha sido de bendición para mí. A veces me dice, calentame esta moto, y llego con una moto a mi trabajo. Y luego llego con otra. ¡Bravo! Piensan que estoy robando, que soy narcotraficante, que tengo dinero. Y a veces anda prestada en la escuela. Pero la gente no le pregunta, sino que solo saca cuentas. ¿Verdad? Y así somos. Y se enoja. Pero nosotros debemos de contar las maravillas de ¿quién? De Dios. Y es lo que dice aquí. Y yo quiero contarles las maravillas de Dios. Mis hijas se les ocurre justamente hoy echar las muelas del juicio. Y una de ellas ya no la cubría el sistema médico hospitalario que nosotros tenemos. Y yo me preocupé porque la odontóloga ¿cómo se llama? Maxilofacial se me quedó viendo así y me dijo, el tratamiento de ella es diferente. Sí, doctora, le dije yo. Bueno, porque esas dos muelas que le sacaron a mi hija valen $200. Y me faltaban las de las otras dos, eran $400. Así de fácil, como un ratito. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver cómo es. Pero no. Cuando la doctora me dijo, nos sentó a los dos y dijo, como quien dice, usted no puede pagar lo que yo le tengo que hacer a su hija. Y me dijo, tiene que buscar el servicio suyo, pero mi hija ya no la cubre. Ya no la cubre porque mi hija salió joven de la universidad, ya está graduada y entonces ya no está protegida por el sistema. Y empiezo a hacer llamadas yo en el nombre del Señor y me afligí. Y bueno, le dije a la doctora, voy a ver qué vendo, pero no se atrevió a decirme cuánto valía. Dije yo, ¿cuánto debe valer esto? La hospitalización y la operación de un maxilofacial. No tengo ni idea cuánto dinero vale eso. Y yo me puse triste, me preocupé. Y lo peor que me dijo, y esto es para rápido, me dijo, no le dé mucho tiempo. Me preocupó más. Me voy a bienestar, no aplica. ¿Cuántos años tiene? 21. Bueno, se aplica solo si estuviera estudiando. Salí más triste todavía, porque ya había graduado. Y salimos con mi hija, me puse a pensar por un momento, hice unas llamadas.
Bueno, me dijo, si eso quieren es orales, me dijo alguien. Y yo me sentí un poco incómodo y la fui a matricular a un lugar allí de Centro Cultural de Inglés. Y bueno, y le dije, ¿me puede dar una constante de estudio? No, me dijo, vaya, ¿para qué pagué aquí? Pero me dieron la factura. Y me voy con la factura donde la mujer y le digo, vaya, y me quedé viendo la mujer. Y no digo que no estaba estudiando, no estaba, pero ella está estudiando. ¿Qué es la factura? Le dije. Y empezó y tienen una lista ahí, hermano, tienen una lista. Sí, vale. Me volvió el alma al cuerpo. Y empieza a dar vueltas. Y gracias a Dios, pues creo que le van a intervenir el sábado primero. La vamos a operar. Como digo, un milagro de Dios, que hay que contar las maravillas de Dios. No sé cuánto costaría eso. No sé si hubiera tenido que vender el vehículo, o qué hubiera tenido que vender, porque habría que vender algo. No lo sé. Me puse un poco triste. Bueno, de hecho vendí una moto. Pero el Señor, hermano, dice que en este verso número 8, no las cubrieron. ¿Qué no debemos de cubrir? A sus hijos, los padres. ¿Qué no debemos de cubrir? Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Yo no sé las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Verso 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran ¿a quién? A sus hijos. Insiste en que hablemos de las maravillas, que hablemos de la ley y que le digamos a nuestros hijos que la ley de Dios es santa, que la ley de Dios es buena y que no debemos de vivir como animalitos, sino debemos de vivir como que hay normas para vivir. Y a sus hijos. Verso 7. ¿Cuál es el propósito de esto? Verso 7. A fin que pongan en Dios ¿qué? Y no en el dinero, no en el trabajo de un hombre. Yo me le digo a mis hijas, he sentado a mis hijas y le digo a mis hijas, la felicidad de ustedes no debe depender de un hombre, porque hay unas hijas tan, y le digo esto porque hay unas hijas tan mayucas, ay, que si no es Chepe Trompo me mato. Yo me voy con Chepe Trompo, el único hombre más lindo en el mundo, ese es. Y se agarran, pues, que como que no van a hallar otro. Hermano, y con la clase de hombres que hay hoy, un inútil lo hay en cualquier parte, a cualquier hora. Con la clase, ¿y de quién te has enamorado? Que le diga a sus hijas de quién te has enamorado. Que le enseñen eso. Esa chulada de quién te han enamorado. Porque tienen un pulso nuestras hijas para enamorarse, ¿verdad? Tienen un pulso para enamorarse. Que saben escoger el varón del que se enamora. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Para que, a fin de que pongan en Dios, ¿qué? No, yo creo que Dios ya no me oyó. Yo creo que Dios ya no me mandó marido. Yo les voy a dar un testimonio. Varios de ustedes conocieron a Robert. No sé cuántos se acuerdan, conocieron a Robert aquí. Y a Robert era soltero y cualquiera creía que no se iba a casar. Se casó con una alemana y está bien casado, pero esperó en el Señor. No anduvo a lo loco, esperó en el Señor, Robert. Y una vez me escribió y me dijo, hermano, esta es mi esposa, vivo en Alemania, y de ahí esperó en el Señor. Y los de nosotros, allá va pasando Chepetrón, puestas en pillo, para. Y con ella se quieren quedar. Y Chepetrón, ¿por qué tiene? Solo el alma en el cuerpo, pues no tiene ni dónde llevarlo. ¿Y dónde lo vas a llevar? No, aquí para donde usted venimos, mamá. O sea, le viene para la casa, hermano. Hay que usted lo mantenga. Nuestros hijos deben de aprender. Debemos de contarles las maravillas de Dios. ¿Para qué? Para que con su confianza en Dios. Yo le digo a mis hijas, ¿saben qué, hijas? Que Dios las bendiga con un buen marido. Pero si no es así, adelante. Adelante. Su fidelidad y su felicidad no están en un hombre, están en Dios. Amén. Deben de estar en Dios. Porque si usted, maldito el hombre que confía, ay, aquí está toda mi felicidad.
y esto me falta, me muero. No, no es así. Debemos amar a nuestras esposas nos deben de amar. Hay un vínculo santo, hay un vínculo bueno y debemos de depender el uno del otro. Claro que sí, no es bueno que el hombre esté solo, claro que sí. Pero Dios no dice que cuando termine una cosa hasta ahí llegó tu vida, no. Dios quiere Él estar sobre todo. Que Dios quiera que nuestras esposas nos acompañen hasta el fin. Uno no sabe quién se va primero, no lo sabe. Pero debemos de contar y confiar en Dios. Ese es el propósito de contar las maravillas. Confiar en el Señor, esperar en el Señor. Los solteros deben de esperar en el Señor y Dios les va a poner su esposa. Las solteras deben de confiar en el Señor y Dios les va a poner su esposo. Si esperan en el Señor tendrán un buen esposo. Si no esperan en el Señor, todo les saldrá como no debe de salir. Y luego son los ayes, son los lamentos y son los fracasos de los que está lleno el mundo. Todos nos hemos equivocado. También debemos de enseñar a nuestros hijos que la vida no consiste en no equivocarse, sino en saber rectificar y levantarse. Porque si no, sus hijos van a ser derrotados. Y queremos hijos victoriosos, hijas victoriosas, que no claudiquen, que se levanten, que sigan, que la vida sigue y que sean felices. Debemos de enseñarle a nuestros hijos eso. Debemos de enseñarles que la vida es dura, que no es fácil y que no viene hecha. Pero que su confianza debe de estar en Dios. Verso 7. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tú. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? No se junten en yugo desigual. Ay, papá, pero usted le funcionó. No, fue misericordia de Dios. Así como fulano y empezamos a ver fulano, ¿verdad? No, a veces algunos no tuvimos chance, pero otros ya siendo creyentes pueden hacerlo, pero algunos se conocieron en ser creyentes. Entonces debemos de tener eso. Pero a las hermanitas y a los hermanitos les decimos, en cuanto dependa de ustedes, conseguir a alguien que respete a Dios, que sea temeroso de Dios. Porque creemos que con estas personas va a ser la vida más llevadera. Creemos que se puede resolver, aunque no es una garantía total. No es una garantía total porque dentro de la congregación habemos religiosos y no creyentes a veces. Y a veces los creyentes son más perversos que los impíos. No hay problema. Nos da vergüenza decir, pero hoy que había reunión de pastores, nos da vergüenza decir que los mayores problemas a veces lo están causando los creyentes. Y da vergüenza. Pero así tiene que ser. Porque Satanás no va a atacar a Satanás. ¿A quién va a atacar Satanás? ¿A quién quiere quebrantar? ¿A quién quiere ensuciar? A la iglesia, a los salvos, a la congregación. Satanás no va a pelear con un bolo. Satanás no va a pelear con una prostituta. No, Satanás va a arruinar el testimonio a alguien que es hijo de Dios. A ese va a buscar. Él va a buscar que caiga en derrota. La batalla de él es contra eso. Entonces nuestros hijos deben de entender eso, que se van a enfrentar a todo eso. Este verso 7, el propósito de contar las maravillas de Dios es que guarden los mandamientos de Dios y que confíen en Dios. Y confiar en Dios, el que confíe en Dios tendrá la victoria. Amén. Hermanos, si yo no confiara en Dios, si yo les contara las anécdotas de mi trabajo, algunos de ustedes se quedaran sorprendidos de por qué no ando en la boca por este lado. Y los mismos que trabajan ahí se sorprenden también. Pero les he enseñado que es porque confío en Dios. Ha habido tanta gente que han querido hacer daño, pero Dios ha deshecho todo mal. Dios deshace todo mal. Y es eso lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos. No debo de confiar en mi poder político, no debo de confiar en el poder económico, no debo de confiar en mi juventud, no debo de confiar en la ayuda, debo de confiar en Dios. Amén. Debo que Dios es poderoso y que Él tiene control de las cosas. Aunque yo no lo entienda, debo de confiar en Él. Y no se olviden de sus obras. Verso 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Aquí comienza el salmista a hacer una comparación. Una comparación entre el pueblo de Israel rebelde. Por eso el epígrafe diría, la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel.
Nosotros somos, el pueblo de Israel era infiel, pero Dios seguía queriendo tener un remanente allí. Pero el pueblo era infiel. Y le está diciendo a esta generación presente que la generación pasada, ¿cómo fue la generación pasada? ¿Cómo fue la generación pasada? Verso 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Describe a un Israel fracasado, rebelde, idólatra. Y podemos decir fácilmente nosotros, ay, que Israel más sencillo, ¿cómo puede ser eso? Y nosotros lo hacemos a diario. A diario le fallamos a Dios, a diario le somos infieles, a diario le fallamos, pero Dios es fiel con nosotros. Y no por mi fidelidad, sino por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Amén. Estoy bajo la protección y la cobertura de Dios, su Hijo. Y por eso es que Él tiene misericordia de mí, no por lo que yo hago, porque fallamos. Y dice, no sean como sus padres que fueron rebeldes. Y empieza aquí y declara en el verso 9, y dice aquí, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla. Saúl representaba a Efraín, a la tribu de Efraín. La tribu de Efraín eran los hombres más fuertes con respecto a los arcos para la guerra, para defender, eran guerreros. Efraín tenía a cargo el cuidado del arca de la alianza, pero nunca se oyó que esa tribu fuera cobarde, fueron valientes. Pero acá está el salmista, está poniendo a Efraín como un traidor, no como un cobarde específicamente, sino como un traidor, porque esta fue la tribu que apoyó a Absalón para quitarle el reino a David, su padre. Entonces por eso los llama como traidora y le quitó el privilegio. Era la tribu principal en ese tiempo, así como Saúl, que fue el primer rey, eran los principales. Pero en este verso 10 dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Rebeldes, desobedientes. Nuestros hijos tienen esta característica de rebeldía y desobediencia. Todos pasamos por eso. Cuando estamos jóvenes creemos que sabemos más que los padres. Y cuando entendemos que no es así, a veces ya es demasiado tarde. Generación rebelde y fue fiel para con Dios su espíritu. Verso 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Verso 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Verso 11. Sino que se volvieron de sus obras, se olvidaron, de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Hermanos, no es cierto que cuando estamos en angustia clamamos a Dios y nos volvemos bien cristianitos. Pero tantito Dios nos saca de esa fiebre, de esa enfermedad o de esa deuda, nos volvemos otra vez contumados y nos olvidamos de la maravilla de Dios. Ya no nos importa. Pasamos ese examen en el nombre de Dios, que para este examen, esto es fatal. Y logra pasarlo y luego se olvida de Dios y anda en la vida loca. Si Dios me levanta de esta cama, lo levanta de la cama y sale para el baile en vez de salir para la iglesia. Lo saca de la deuda, lo que hace es meterse en otra. Nos olvidamos. Y estos se olvidaron de las maravillas, dice aquí, se olvidaron. Verso 11, sino que se olvidaron de sus obras y sus maravillas que les había mostrado. Dios ha mostrado maravillas en tu vida. Yo no sé si tú mientes, pero cuando vienes a la congregación das testimonio de las maravillas que Dios hace en tu vida. Pero de pronto se nos olvida. Se nos olvida. Cuando yo pasé ese problema grave, que es el más grave que he pasado en mi vida, yo me vi frito y cocinado y chamuscado. Y les confieso, no creí que Dios me pudiera sacar de eso. Me mantuve en la congregación y me mantuve, bueno, yo creo que físicamente se me vio el bajón. Se me vio.
Pero esperé en el Señor, dudando y desconfiando, pero esperé en el lugar correcto, que era la iglesia. Pero luego veo la maravilla de Dios actuando. Y luego me desesperaba, Dios me resolvía pausa, Dios me iba resolviendo los problemas, y no de un solo como yo quería, sino que me lo iba resolviendo poco a poco. Y yo miraba, gloria a Dios que se resolvió este, pero ahí viene ese otro. Pero si ya me sacó de este, ¿cómo no me va a sacar de este otro? Pero desconfiamos, se nos olvida, se nos olvida. Y cuando estamos en una crisis espiritual, a veces la gente de alrededor se pone peor. Y en vez de ayudarte, te atierran. Y se te complican las cosas. Es decir, es un combo completo. Cuando le vienen las desgracias a uno, le vienen en un combo. Te hace falta el pisto, te enfermas, el vecino te enferma. De un solo, de un solo. Vaya, no viene solo esto. Y es lo que pasó con esta tribu. Se les había olvidado las maravillas de Dios. Y dice aquí, verso 12, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. ¿Recuerdan lo que hizo en Egipto? El salmista se lo va a recordar aquí. Una historia, hermanos, que se promulgó por todo Oriente. Todos los pueblos le tenían miedo a Israel, porque contaban lo que el Dios de Israel había hecho. Maravillas. Y hasta hoy en día, esa historia de partir el mar muerto y de Egipto se cuenta, hermano. Hasta hoy en día se cuenta. Se sigue contando. Verso 12, verso 13. Dividió el mar y los hizo pasar. Y empieza el salmista a proclamarle las maravillas que Dios había hecho. Se acordaban ellos de eso, ¿no? Se les había olvidado. Hermano, ese Dios que partió el mar es el Dios nuestro, hermano. Ese Dios que partió el mar es el Dios nuestro. Pero creemos que no puede sanar una enfermedad. Pero creemos que no me puede sacar de una deuda. Pero digo que creo que partió el mar. ¿Y qué será más fácil? Y dice aquí, y empieza el salmista a recordarle a ese pueblo. Dice aquí, verso 13, dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como un montón. Verso 14, les guió de día con una nube. Hermano, yo no sé, yo ando en la calle bastante por mi trabajo y disfruto. Y yo cada vez que amanece, como ya estoy viejo, cuando uno está joven, hermano, pichón, cree que es obligación amanecer. Cuando uno está viejo, es un regalo de Dios cada día. Así que cuando yo me levanto, este es el día de Jehová y en él me gozaré. Y empiezo a leer la mañana y los olores en la calle, porque viajo en moto y tengo el placer de sentir los olores a los terrenos mojados, cuando están mojados, a la fruta, y siento ese aroma, veo el sol salir. Y yo disfruto ese día que Dios me ha regalado. Ya no tengo la soberbia como el joven que mañana voy allá y pasado voy para allá. No, ya uno debió, si Dios me permite, si puedo caminar, empieza uno a ver las cosas diferentes. Hoy hablábamos con un pastor y nos reíamos, y pareja somos los viejos, para estarnos contando cosas y nos pudimos a reír. Sí, y yo quizás, casi yo no tengo amigos, solo tengo hermanos, pero aún los hermanos son huraños conmigo, porque yo no sé, tengo algo que aleja a las personas de mí, pero los niños me buscan. Y yo, como tengo cara en la guerra o me ven bravo, nadie tiene valor de pedirme nada ni me acerca. Pero los viejitos deben de tener amigos porque cuentan sus desgracias y de cuestiones. Y hoy me senté a la par de un pastor allá y me dice, qué risa la vida, ¿verdad? Sí, le digo yo, qué lástima, que ya viejo aprende a vivir uno. ¿Y para qué? Y a vivir. ¿Cómo quisiera tener esta mente hace 20 años? Y yo también, le digo, cuántas bayuncadas de uno, sí. Ahora que aprendí a vivir, viene la muerte, ¿ya para qué? Y el joven que es dundo, ya de rebeldía, ya de bayuncadas, ya de toda payasada, no ha aprendido a vivir. Cuando aprende a vivir, ya es tarde, ya tenemos la muerte encima.
Me gusta eso que dice, me enamoré de la vida, pero estoy casado con la muerte. Porque vamos a morir, hermano. Nada más que los creyentes con esperanza, que vamos a trascender a la vida eterna. Amén. Esa es la esperanza. Y me ponía a reír yo con él. ¿Sabes qué? Voy a ser amigo tuyo y nos vamos a echar un café y nos vamos a contar las desgracias. Sí, me dijo. Mira qué bonito estamos platicando aquí, pues me dijo, contándonos las desgracias, sí, y tan tonto que soy. Y empezamos a hablar de las guanabas que ya no existen. Hay jóvenes aquí que no saben qué es una guanaba. No conocen qué es un caimito. No conocen una funcuya. No saben eso. Frutas que nosotros disfrutamos, para nada. Y el pueblo de Israel le pasaba lo mismo. Cuando no contamos las cosas, nuestra generación es ignorante de estas cosas. Pero aquí dice, si no contamos las maravillas de Dios y no contamos la ley de Dios y que deben de confiar en Dios, van a olvidar a Dios. Entonces es obligación de los padres contar esto. Y estos tipos dicen, bueno, les voy a recordar, partió el mar y lo puso en un montón, dice ahí, y los hizo pasar, hermano. Y les decía, y este versículo, cuando yo miro este versículo, los dio de día con una nube. Yo cuando ando en la moto y tengo el sol abrasador a mediodía en punto, pero por muy abrasador que esté, cuando una nube tapa el sol, qué fresquito se siente. Se pone opaco y fresquito. Cuando una nube tapa el sol, hermano, desciende la temperatura. Desciende la temperatura. Y qué bonita la sombra de una nube. El pueblo de Israel, hermano, tuvo la maravilla que caminar por un desierto, hermano. Yo no sé si han ido a la playa. Hoy que viene esta Semana Santa, cuando uno va a la playa y no lleva alpargatas o china, y a las 12 querés meterte al mar y el mar está por allá y es arena, y caminar, ahí brinca hasta los pies, hermano. Por lo caliente de la arena va brincando. Ahora un pueblo de 6 millones, llevarlo caminando por el desierto. Pero ¿por qué pudieron ir caminando por el desierto? Porque una nube, iban en la sombrita. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Dios nos cubre como esa nube, Dios nos protege. Mira lo que dice tu Biblia. Y dice allí que además de que hizo lo de las aguas, dice, les guió de día con una nube y toda la noche con el resplandor de fuego. En la noche podían caminar porque como que era un foco, iba un resplandor de fuego alumbrándoles el camino. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Y si Dios hizo esto con su pueblo, ¿por qué no lo hará conmigo? De cubrirme de la maldad, de darme luz en la oscuridad, porque lo hizo con su pueblo. De noche el fuego para alumbrarles y de día la nube que les cubría, pero Él iba cuidando su pueblo. Un Dios fiel para un pueblo infiel. Aleluya. Y esta es la confianza de mi Señor, que me guarda, que me protege, que le debo enseñar a mis hijos que Dios los ama de tal manera que dio a su Hijo, y que no los ama por lo que son, sino que los ama por lo que Él es y porque Él es fiel. Amén. Y Él ha dicho que nos va a guardar. Es por eso que le debemos de enseñar a nuestros hijos esto. Pero Él les recuerda todo lo que había hecho en el pueblo y les dice, lo cubrió de noche, lo cubrió de día. Verso 15. Y dice, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber agua de grande abismo. Hermano, ver brotar agua en el desierto. Brotar agua en el desierto, hermanos. Es decir, en un lugar donde no debe de haber, hubo. Dios me va a dar de donde no hay. Amén. Dios, no hay comida, pero Dios me va a proveer. No hay trabajo, pero Dios me va a proveer. No hay salud, pero Dios me va a proveer, porque Él da de donde no hay. Porque es Dios poderoso. Amén. Le dio agua de una piedra. La piedra no es líquida, es sólida. Y si tú ves, dice que la partió. Y mira lo que dice aquí. Y les está recordando medio. Hindió las peñas en el desierto y les dio a beber agua de grandes, no pequeños, de grandes abismos. Pues sacó de la peña gotas de agua o vasos de agua. ¿Qué sacó? Corrientes, ríos. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo, porque soy tan cerebro de pollo,
Que pienso que Dios es limitado, que estoy abandonado y que ya estoy frito. ¿Por qué no puedo confiar en un Dios tan poderoso, hermano? ¿Por qué soy tan dudo? ¿Por qué dudo tanto? Y dice, Dios no me bendice por cerebro de pollo. Porque Dios sí bendice a los hermanos que tienen fe y confianza. Amén. Esos viven en paz y felices y Dios los bendice. Pero todos los que somos incrédulos, ahí estamos sufriendo la pena. Por incrédulos y malagradecidos. ¿Recuerdan que Dios, Señor, hijo de David, tenemos lepra, ¿lo quieres curar? 10 leprosos. 10 leprosos. Dios los sanó. Hicieron lo que les dijo, que le fueran al sacerdote. ¿Cuántos regresaron a dar gracias? ¿Cuántos regresaron a dar gracias? Uno. Aquí hay hermanos que Dios les ha concedido milagros, les ha concedido, y ¿cuántos vienen a dar gracias? Que mi hijo va para Estados Unidos, que Dios me lo guarde, pum, se lo pasa, no se lo agarra, se lo cubre, lo bendice como la nube de noche y de día lo cubre, y llegan allá salvos y salvos, y luego cuando dice el milagro, guacas, se van. Ya no vuelven a venir. Que voy a una operación, que los exámenes les salga bien, pum, todo le sale bien, no vuelve a venir, se va. Que Dios me hace el milagro aquí y digo, no, plum, se va. Piensan que pueden burlarse de Dios. Más adelante se van a encontrar con algo más y Dios ya no va a escuchar. Tenemos un Dios todopoderoso, pero es un Dios que también nos ama, pero como Padre también nos corrige. Debemos de pensar en eso. Nos vamos a quedar en este verso por todas estas maravillas que Dios ha hecho, pero a mí me anima este Dios todopoderoso, y he sido, hermano, depositario de su piedad y su misericordia, de sus milagros en mi vida. He sido, y muchos de ustedes han sido beneficiados también con el amor de Dios y con su misericordia, y han sido bendecidos más de lo que merecemos, porque tenemos un Dios fiel para un pueblo infiel. Vamos a orar. Todopoderoso Señor, grande.